Hola a todos, estamos en pleno verano y todavía no me he hecho una pedicura. Necesito arreglarlo urgentemente. No iba a hacer un video sobre ello, de lo contrario me quedaré definitivamente sin pedicura todo el verano. Pero al mismo tiempo decidí que no voy a hacer este video en el formato de videoblog experimento. Lamentablemente no usaremos esta maravillosa silla, no es para nosotros hoy. Para el día de hoy tendré que usar esta mesa en la que puedo hacerme una pedicura. Esta mesa está desordenada porque tengo 1.000.000 de paquetes que desempacar. ¿Qué tengo en esta mesa? Tengo algunas láminas esperándome. Ya se las he mostrado antes, quiero probármelas. Vienen en pares como este para las manos y los pies. Las láminas tienen la opción segura de permanecer revestidas. Si hay un problema como una alergia o una quemadura que se repite, debe ser por el esmalte en gel. Aquí hay una técnica y un proceso completamente diferente. Y la composición es naturalmente distinta. La usabilidad es genial aquí, lo que me sorprendió, por lo tanto, se puede salvar a los clientes, que tienen uñas cortas y astillas eternas. En cuanto a la pedicura, aquí no es necesario cubrir en absoluto. Dicen que incluso cubrir las láminas adicionales no es obligatorio, pero no me atreví a hacerlo. Decidí filmar mi pedicura un poco diferente esta vez, por lo tanto no necesito un sujetador de la lámpara. Como siempre, pueden dejar un comentario sobre este formato. Yo utilizo una capucha gigante para la pedicura, también es adecuado para la manicura, pero me gusta hacer una manicura aún más con la capucha incorporada. Me giro en la pose de Z y empiezo a procesar mis dedos. Por lo general, también sucede con la cámara superior y es difícil de conseguir que quede en cuadro, por lo que el enfoque es transparente, por lo que es cómodo para luego salir de esta posición. Sí, no es una tarea fácil de hacer tanto el rodaje como la pedicura a mí misma. Es bueno que mis dedos se doblan bien. Yo proceso las uñas con un corta uñas tronco cónico. Con él corto parte de la cutícula, quito el terigión y limo la placa de la uña. Todo esto con el cortador. Limo la placa solo por costumbre. Esto no es necesario para las láminas. Esta es la etapa intermedia. Ahora cortaré la cutícula con un corta uñas de bola. Al mismo tiempo reducimos la velocidad en 18. Al realizar una pedicura, corto la cutícula más a menudo con una bola o menos con cortadores de alambres. Sin embargo, después de los cortadores es necesario limar, y después de cortar con el molino no es necesario. Por ejemplo, me corté la cutícula con una bola abrasiva. Ya es suave, limar no es necesario, y un cortador cónico con una punta fija levantó el resto de la cutícula en forma de falda, así que el corte es bastante simple. La pedicura para mí es mucho más fácil de hacer que la manicura. No hay profundidad de la bolsa suficiente para eliminar solo todo lo superfluo de la uña. Sí, hay senos laterales más profundos, pero solo en las uñas grandes, en su mayoría, que necesitan ser limados a fondo para eliminar todos los sellos. La limpieza de los laterales la estoy haciendo con un cortador estándar habitual Flama, roja abrasiva. Bueno, ya he terminado con la parte polvorienta, me acordé del paquete, se trata de un cosmético profesional para la pedicura. Mientras tanto, lo probaré para tener más que contarles en un video en toda regla. ¿Les gustan los videos de pedicura? ¿Quién será el primero en poner un comentario y dejar muchos me gusta? ¿Debería grabar una pedicura más estética o qué? Tengo pocas asperezas en el pie, por lo tanto, si uso un agresivo queratolítico en las áreas sensibles del pie, me producirá un hormigueo insoportable que no me perdonaré. Así que decidí probar este queratolítico en forma de espuma. Es para pieles sensibles, para pies diabéticos, y eso es lo que yo utilicé e incluso me lo puse en los dedos para despejar los pliegues laterales. Y esta espuma, como ya saben, crea una mejor sensación de limpieza en la zona. Es importante que el cliente sienta la ligereza y la limpieza después de una pedicura. Nosotros, profesionales, hace tiempo que no realizamos una pedicura con maceración, pero volvería a la purificación con medios de pedicura con varios queratolíticos, ya que el efecto es mejor después de una pedicura que solo después del tratamiento en seco con la maquinaria de los pies. Después de usar queratolíticos suaves, cuyos restos elimino, solo trato mis 2 callos bajo el dedo gordo y bajo el meñique con el cortador, aplicando movimientos suaves en la superficie. Durante el verano abandoné por completo el caminar con plantillas ortopédicas que me había hecho a medida, porque con los zapatos abiertos son visibles y no son muy cómodos de llevar. Por lo tanto, la situación de mis pies no está progresando para mejor, pero es posible mantener el estado de mis pies con cuidados cosméticos. Una buena crema suavizante, cuando se utiliza regularmente, puede ayudar a prevenir la acumulación excesiva de sellos alrededor de las plantas de los pies. En el talón hay un poco de piel muerta seca que elimino con el cortador y ya está. Este es el tratamiento de los pies y está terminado.
Lo siguiente es la reparación de las uñas. No me gustan las uñas de los pies ovaladas, me gustan solo las cuadradas y me falta una esquina aquí. Para no hacer una uña demasiado gruesa y no utilizar fibra de vidrio que contribuye a una aplicación más gruesa, aplico una base como esta. Sí está en un frasco como un gel, pero es un nuevo producto que ahora estoy probando. Ya tengo las uñas cubiertas con este material y he hecho algunas correcciones a mis clientes, así que estoy esperando el cuadro completo de impresiones completas para contarlo. Mis reparaciones están hechas y ahora las láminas. Tengo que recortar un poco la forma porque mi dedo es más cuadrado ahora en la cutícula y la lámina no. Pego la lámina en el centro en la cutícula, la subo hasta la punta y la pego también, justo en el centro a la placa de la uña. Mi uña es bastante arqueada y no es bueno para hacer láminas, pero en general es manejable para todo el mundo. Los lados hasta ahora están así, arrugados por esta lámina, pero se puede alisar, suavizar. Me ayudo con un palito de naranjo y consigo que la lámina quede bien ajustada. Ahora hay que limar el exceso en el extremo. La lima debe ser finamente abrasiva para no romper la lámina. Pero en la zona de corte debe estar bien estirada para alisar y ver el contorno del extremo en ella y pelar la lámina. Y ya está hecho. Como dije antes, no me arriesgué a dejar la lámina superpuesta de esa manera, aunque es posible, por lo tanto solo los cubro con una capa. Puedo decir que las uñas grandes son un poco más difíciles de cubrir con las láminas adhesivas que el resto. Estas son más planas y por lo tanto se pueden cubrir con láminas en poco tiempo y más rápido. Una solución genial cuando los clientes adoran los diseños en los pies. Las láminas de color sólido son una pequeña opción, o incluso diría que casi han desaparecido. Hard to predict, you should admit. Slowly things will come around. I'm still waiting for you to say it, say it. Do you know what I see? I see myself cry. No sé las preferencias de los demás, pero a mí me gusta mucho probar otras técnicas y tratamientos de manicura. Te permite, ya sabes, no envejecer, no sentarte en una cosa y no insistir en ella. Es especialmente importante cuando eres un profesor o profesora para dar a tus alumnos la oportunidad de ver diferentes maneras de aplicar, cubrir, realizar, experimentar, etc. Después de la cubierta superior, vuelvo a limar al final. Si había una onda o un pico descuidado en algún dedo, se puede corregir con facilidad. Cuando la lámina ya está prensada con la parte superior, por lo general es perfecta y todo el procedimiento ha terminado. No puedo decir que sea una pedicura súper ligera. Aún así, sentarse en esta posición no es fácil, pero me gusta más la pedicura con láminas que el esmalte de gel. No es necesario colorear la cutícula y otras cosas por el estilo. La usabilidad es bastante buena y muy vistosa. Bueno, el proceso es interesante, algo nuevo. Escriban en los comentarios, ¿les gustaría cubrir las láminas o ya lo han probado con anterioridad? Escriban sus impresiones y sentimientos. Les deseo éxito creativo. Adiosito.